Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en el banquillo una vez más para dialogar hoy con la doctora Juliet Handal. La doctora Juliet Handal es la actual presidenta de la Plataforma Amplia Nacional PANAL, que es una instancia de sociedad civil que ha surgido y con mucha incidencia y que recién esta semana ha celebrado 2 años de incidencia político-social en el país. Además, fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y ocupó el cargo de secretaria de Estado en los despachos de Comercio, de Economía. Así que, doctora, ya días teníamos pendiente esta plática y es un gusto saludarla. Así es, me da gusto estar aquí y poder compartir con usted lo que pensamos y opinamos sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Vamos a hablar un poco inicialmente de esta incidencia que ha hecho PANAL, Organización de Sociedad Civil, que viene como a refrescar, digo yo, el entorno de la sociedad civil en Honduras. Muy cuestionado, muy criticado, muy politizado, y llega PANAL como que refresca un poquito ese espacio, ¿verdad? Pues muchas gracias por pensarlo así. En efecto, en septiembre de 2020, un grupo de ciudadanos de todo el país, de todos los sectores, decidimos conformar una organización, una plataforma ciudadana más bien, para luchar especialmente por un objetivo en un tema tan importante como es el tema de justicia, porque estamos convencidos de que un país sin que funcione un verdadero Estado de Derecho no puede salir adelante, no puede desarrollarse. ¿Qué consecuencias trae que no exista que no exista justicia, que se irrespeten las leyes, que haya impunidad, que quienes son denunciados en el caso de funcionarios públicos no se sometan al Estado de Derecho para seguir el curso de la investigación, que las instituciones de justicia pues han perdido la confianza? Aquí hay muchas denuncias, muchos escándalos que se quedan en solo escándalos y a veces injustamente. Entonces, el que alguien que está denunciado se someta al Estado de Derecho es bien importante, porque mucha gente dice, ¿por qué me sacan ahí? ¿Por qué me denuncian si yo soy inocente? Entonces hay que someterse al Estado de Derecho. Pero también hay otro problema, hay gente que no quiere someterse al Estado de Derecho cuando los sistemas de justicia están politizados. Entonces, si no es del agrado de quienes están en esas instancias, entonces, claro, pierde la confianza y decir, no me van a hacer una investigación justa, ¿verdad? Entonces, esa es la consecuencia de todo lo que hemos vivido y de que la raíz de todos los problemas de Honduras están cifrados en que no funciona un verdadero Estado de Derecho, la desconfianza, la desesperanza. Asimismo también, eso trae como consecuencia inseguridad jurídica, y es así que tanto los inversionistas nacionales, que gracias a Dios muchos, a pesar de toda esa situación, seguimos invirtiendo en Honduras, pero los de afuera miden el riesgo país cuando van a invertir o van a hacer una gran inversión. Entonces, tenemos que tener la seguridad jurídica para que hayan inversiones seguras, para que también se genere el empleo y se reviertan los niveles de pobreza y pobreza extrema que tenemos en el país y que han ido en aumento. Como decía en algún momento el director del FOSDE, hace como unos 2 años, decía, Honduras se ha convertido en una fábrica de pobreza. Y usted ve que a pesar del endeudamiento que ha crecido en los últimos años, en los últimos años, más de 10,000 millones de dólares en los últimos 10 años, y ahora debemos más de 16,000 millones de dólares, no haya revertido esos niveles
pobreza, no haya mejorado las condiciones de A vida. pesar de que se destinaron recursos millonarios para ese sentido, para ese fin. Exacto, eso es lo que voy. Y se destinan recursos millonarios, pero esos recursos son obtenidos de mayor endeudamiento. Y el mayor endeudamiento, o sea, sin rendición de cuentas, pues mire todo lo que ha pasado. Y es así que entonces hay una desesperanza, hay impunidad, la gente que no encuentra un trabajo, ¿qué es lo que hace? No encuentra oportunidades y lo que hacen es decir, me voy a buscar oportunidades porque no las encuentro en mi país. Esa es otra cosa, que toda esta situación genera migración y genera sufrimiento y genera luto en muchas familias que han visto que sus seres queridos se van para buscar un futuro mejor para sus hijos, para sus esposas. Quedan familias desintegradas y eso genera un problema social enorme unido a toda esa falta de principios y valores que hemos perdido, que lo hemos ido perdiendo y que nosotros nos damos cuenta que tuvimos la suerte de tener esa oportunidad de conocer tanto valores en la escuela que completaban lo que tuvimos en casa. Entonces, todo eso es como un conjunto de situaciones que son adversas al desarrollo, al bienestar de la gente. Y entonces hay que revertir eso. Hay mucha gente buena en nuestro país que tiene buenas intenciones, pero no sé qué nos pasa. Yo creo que la culpa la hemos tenido los propios hondureños por no tomar decisiones, por no participar, por acomodarnos a que sean los gobiernos de turno, los políticos los que nos resuelvan los problemas. Nunca nos hemos metido en que si es justa una ley electoral, nunca nos hemos metido ni siquiera opinábamos cuando habían elecciones en la Corte Suprema de Justicia. Es que la gente se acostumbra a un sistema. Exacto. Y mientras menos le afectara de manera directa ese sistema, entonces muy poco había participación. Hoy que la corrupción es institucional, que el deterioro político es institucional, entonces hemos, como dicen popularmente, pegado el grito al cielo. Y pareciera, dicen algunos, que ya es muy tarde. Y otros soñadores, como usted, como yo y como otros, que creemos que todavía se pueden hacer muchas cosas por el país. Bueno, todo esto ha generado y ha ido poco a poco. Uno se da cuenta con todo el tiempo vivido que antes, pues, no teníamos las crisis que ahora teníamos. Ni siquiera cuando nos decían, subió el combustible a 40 lempiras, decíamos, pero lo podíamos pagar. Y no generaba la inflación que ahora generan precios que ya van arriba a veces de los 100 lempiras. Claro. Y así el costo de los productos, podríamos decir, hasta ha ido creciendo lo que es el abuso, la impunidad, la falta de rendición de cuentas. Nos acostumbramos incluso a las denuncias, pero lo más terrible es que nos hemos acostumbrado también a las muertes de la gente, a los homicidios, a los femicidios, a la muerte de jóvenes, a la muerte de ambientalistas, a personas que defienden su territorio o defienden sus principios, como que si haya perdido el derecho a opinar, porque hay mucha intolerancia a veces, y entonces intolerancia entre los ciudadanos e intolerancia de muchos que no aceptan críticas. Totalmente, y creo que esos son los espacios de participación en donde a nivel de sociedad civil se deben de fortalecer. Y hoy es cuando la gente necesita comenzar, no solo a opinar, a proponer y a concertar, porque ya difícilmente solo se puede bajar la cabeza y aceptar. Yo creo que no es tarde, yo creo que, mira, la gran mayoría de los ciudadanos conscientes, más preparados, que viven mejor, porque tampoco se le puede pedir, que son los que generalmente más luchan,
son la gente que gente- menos La tiene que menos tiene. y luchan. Y no nos damos Y a cuenta. la que menos se le escucha. Exacto. Y no nos damos cuenta los que vivimos mejor, que si no le ponemos atención y si no participamos los que vivimos mejor, para que haya justicia, para que se cumplan las leyes, entonces todo eso nos va a revertir a todos. O sea, esto no puede seguir así y ese es el objetivo de PANAL y ese es lo que nos motivó a este grupo de ciudadanos. Y como le digo, hace mucho tiempo estamos activando en Ciudadanía Activa. O sea, esto se llama ciudadanía activa, decir, a reclamar sus derechos, que estaban establecidos en lo que hablábamos hace un momento, en la moral y cívica, en aquel librito de moral y cívica que establecía nuestros derechos, nuestro amor a los símbolos patrios, a la bandera, el respeto al escudo, el respeto a la patria, a la opinión, a las leyes, a la constitución, a las opiniones. Entonces, todo eso que nos sirvieron, los que tuvimos la suerte de tenerlos para completar los principios y valores, porque estos son valores cívicos, pero los valores en casa. Los valores. Es una base. Podríamos, claro, entonces siento que eso hace falta mucho, hace falta tener fe, tener lo que se llama respeto por todo, hasta por Dios. O sea, un respeto, si lo tenemos en primer lugar a Él, o sea, todo viene por añadidura, como decimos, el respeto hacia los demás. Así es que en este aniversario que hemos celebrado estos días, 2 años en el mes de la patria, nos llama a la reflexión, nos llama a dedicar también a un tema muy importante, que es el tema que es un anhelo del pueblo hondureño, como es tener justicia. Tener justicia. Y lamentablemente tenemos que recurrir a la justicia de afuera, aunque sea por mientras, pero la verdad es que es necesaria, aunque sea por un tiempo, para que de verdad se castigue o se revierte esa impunidad que haga y se castigan los delitos cuando están verdaderamente investigados y comprobados. Entonces, ¿qué pasa? Por eso lo hemos dedicado a un tema que es anhelo, a un tema que tiene que ver, la CICI, con el objetivo principal que nos unió en PANAL, como es que funcione un verdadero Estado de Derecho. Sabemos que hay gente muy valiosa en ese ramo, pero al final hay una deuda judicial enorme en nuestro país, hay desconfianza en el sistema judicial. Hemos visto pues prácticamente politizados los diferentes poderes del Estado. Más que nunca lo hemos vivido en los últimos años y eso no lo habíamos visto antes y esa es la razón por la que nosotros tenemos que participar, como dice usted, a veces soñando, pero Sí, es que si no lo intentamos, hay que intentarlo, tampoco nos sentimos bien, porque sentimos que vivimos mejor, porque hemos luchado para vivir mejor, que hemos tenido oportunidades y que cuando no las teníamos luchábamos para tenerlas, pero la obteníamos. Y las pedíamos. Y la obteníamos. Entonces, con mayor razón tenemos una obligación moral de no quedarnos acomodados en casa y a lo que vivimos. Y como yo le decía, antes se pedían estas oportunidades, hoy se tienen y hay que aprovecharlas. Y en el tema de justicia, todavía mucho más. Y usted puso el preámbulo y lo vamos a hablar después de la pausa. Hemos tenido que recurrir a la justicia externa para tratar de generar conciencia de que necesitamos aquí poner orden para tener aplicación justa de la justicia, no inequitativa, justa. Volvemos después de la pausa aquí en Al Banquillo. No nos hemos visto representados en algunas organizaciones civiles que tienen toda la estructura, que tienen dinero. Nosotros ha sido puro voluntariado. Estamos de regreso aquí en Al Banquillo, hoy dialogando con la doctora Juliet Handal, presidenta de PANAL, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Para entrar en este preámbulo del anhelo por justicia equitativa, es decir, que se juzguen casos similares
de la misma manera y no casos que tienen mucha relación y similitud se juzgan de manera diferente dependiendo de quién se trata. El país ha sido experto en eso. Necesitamos una clase política también con mentalidad diferente. Ustedes desde la plataforma propusieron algunos candidatos a diputados en su momento para que la población votara por ellos. ¿Cómo les fue con los que resultaron electos? ¿Les han respondido o se han defraudado ya de algunos de los que ustedes propusieron y resultaron electos? Sí, es importante comentarle que también queríamos incidir en la vida política, económica, social y cultural del país. En la política tuvimos la suerte que en Panal varios partidos ofrecieron su estructura política, como fue el Partido Salvador de Honduras, también lo ofreció el PINU, que fue el primero que se acercó a la plataforma, un grupo, una facción del Partido Liberal también, y otros personas independientes que dijeron me gustaría participar y ser endosados o propuestos por Panal. Así es que se pasó un filtro, o sea, nosotros no escogimos a las personas en el sentido de decir usted quiere participar, sino que utilizando esa estructura política, porque Panal no es un partido político, entonces dijimos a dónde quieren estar, en el PINU, o en el Partido Salvador, o en el Partido Liberal, ustedes, o sea, son los que deciden, y empezaron a hacer ellos campaña. Pero antes de eso, para ser propuestos por Panal, tenían que pasar un filtro. Había una comisión dentro de Panal que examinaba sus vidas, sus currículum vitas, y resultaron gente muy buena, profesionales, muchísimos, bueno, a pesar del corto tiempo que tuvimos, propusimos más de 26 personas. De ellos salieron varios que están en el Congreso y varias personas que creo que están haciendo su esfuerzo y su trabajo. Todavía creo que es muy pronto. Ellos firmaron un compromiso con Panal de principios, de valores, de actuar con honestidad y de todo. Eso lo vamos a ir evaluando y lo vamos a compartir con el pueblo hondureño, porque bien claro, cuando firmaron ese compromiso les dijimos, bueno, si fallan, lo vamos a decir. Que no sean de los que no presentan ni un tan solo proyecto. Así es. No, y el hecho es de que presenten, no, creo que no es así, han presentado proyectos y están trabajando. De hecho, nosotros en Panal estamos haciendo foros para que el pueblo, sí, nos ayudó, o mejor dicho, nos apoya mucho la Fundación Friedrich Schiller. También, fíjese que antes de entrar en campaña, esta persona propuesta, se le dieron capacitaciones. El Instituto Holandés, que es multipartidista, que apoya a todos los partidos, apoyó a esta gente con capacitaciones. También el Instituto Democrático, incluso tenemos a alguien de Panal que está recibiendo un curso. Entonces hemos creído mucho en las capacitaciones, y en esos foros que nos ha apoyado la Fundación Friedrich Ebert, estamos hablando de todos los temas más importantes del país, el tema de la energía. Entonces buscamos expertos para eso. Lo que hace la FES nos apoya, y cada día resultan mejores en temas de justicia, de energía, de la CICI, de la Junta Nominadora, temas económicos, temas de todo. Buscamos expertos en educación también, y realmente pues ha habido interés, y eso es con el objeto también de concientizar a la gente que participa en esos foros, y la oportunidad también de que conozcan tanto talento que hay en nuestro país, porque realmente en esos foros, cuando hemos invitado, es increíble la cantidad de profesionales. También hemos tenido la oportunidad de funcionarios de gobierno, como quien está en la SAR, el vice, para que nos explicara ese tema de las exoneraciones. Eso educa, capacita. El tema de justicia es el que más se ha centrado en estos foros. Estamos por tener otros foros que los vamos a ir anunciando, pero eso es una manera de ir generando conciencia
de que nos educando a la ciudadanía informemos, también, de ¿verdad? que, Educando de a la que ciudadanía. participemos los ciudadanos, que nos demos cuenta lo que pasa, por qué pasa, qué ventajas hay, qué desventajas, qué es lo que no está bien, qué es lo que está mal. Y no es que seamos perfectos, pero lo hacemos con expertos, con conocedores y de una manera objetiva también, porque no va inclinado a que se diga o se haga esto, no, ahí hay debates en esos foros también. Sí, es que yo creo que lo que hace falta es el crecimiento de esos espacios para formación ciudadana. Claro, Porque la única forma de renovar la estructura política del país es incorporando nueva gente, pero es nueva gente que tiene que estar preparada, que tiene que estar capacitada, que debe de gustarle la política y cuya mentalidad sea la de servir y no la de servirse, que es la política tradicional que hemos tenido y y por la que créame, mucha gente no quiere participar. y créame que la hay gente preparadísima, hay talento en este país, los jóvenes que forman gran parte, o sea, de Panal, forman muchos jóvenes impresionantes, sus participaciones y todo, entonces esa gente necesita oportunidades, necesita salir, necesita ser conocida y en eso los medios de comunicación juegan un papel importante cuando impulsamos este tipo de plataformas ciudadanas. En el caso de Panal, nosotros estamos de verdad muy agradecidos y muy contentos porque cada vez que invitamos a un evento de Panal para una conferencia de prensa, ahí están. Y eso es lo que nos ha permitido, lo que usted dice, posicionarnos en la mente de los hondureños de alguna manera y ganar un poquito de confianza. Y de repente limpiar la imagen que tiene la sociedad civil a nivel institucional, Así es. ¿verdad? Porque como organizaciones de sociedad civil hay mucho trabajo que hacer por la saturación, de repente, la politización a la que se sometieron organizaciones, representaciones de sociedad civil, que la gente no confía en ellos. Así Y dice, ¿y quién los escogió? ¿Y de dónde los escogieron? A mí no me representan. O se plegaron a uno y otro, o están muy cercanos a uno y otro. Entonces la gente dice, bueno, y si las organizaciones de sociedad civil se politizaron, ¿qué me queda a mí? Así es, y entonces, ¿qué pasa? Hay una desconfianza enorme en la sociedad civil y esto que buscan, y esto, ¿Sí? ¿Qué quieren? y a todos nos ponen una etiqueta, o sea, Panal le ha querido ¿A quién poner responden? etiqueta, pero gracias a Dios, mire, ahí hay de todo. Y si hablamos de política, gente con simpatía para todos los partidos, pero allí no tocamos, aquí estamos unidos por esos objetivos, y eso es lo que no se entiende a veces. Y esa, como le digo, actitud que se han tenido ha eliminado la confianza del pueblo hondureño en las organizaciones civiles. Por eso a veces digo yo, llamémosles organizaciones ciudadanas y no sociedad civil, porque la gente ya no quiere ya la saber gente de ya no eso. cree. Y así le llaman internacionalmente y a todo nivel, pero yo trato de no utilizar eso porque la verdad que queremos hacer la diferencia y tampoco decimos nosotros representamos a todo el mundo porque Claro, yo porque- quiero más bien porque que tampoco- se sientan representados, pero sí nosotros no nos hemos visto representados en algunas organizaciones civiles que tienen toda la estructura, que tienen dinero. Nosotros ha sido puro voluntariado y con ese voluntariado y al apoyo que hemos tenido cada vez que hacemos un evento de los medios, es que se ha dado a conocer algunos de los pensamientos, también nuestras posiciones las publicamos en nuestras redes sociales y eso pues ha ayudado de cierta manera, pero siempre vemos que hay, ¿cómo le digo?, un poquito de indiferencia y la gente como que dice no va a pasar nada y para qué Sí, se porque están hay mucho- matando. Yo creo que nunca debemos de cansarnos. Es cierto que no es fácil, es cierto lucha, que es difícil, que toma tiempo, pero como le digo, los que tenemos más tiempo porque tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas, porque tenemos un trabajo, porque si tenemos un negocio, porque ya se ha logrado avanzar en eso. Yo creo que tenemos una obligación moral y lo vuelvo a repetir. Entonces, eso es lo que nos pasa a este grupo. Aquí hay médicos, hay abogados, hay
peritos, hay ingenieros agrónomos, hay ingenieros forestales, hay de todo. Hay ingenieros eléctricos, gente talentosa con maestrías y todo, deseosos de que haya un cambio. Que tienen mucho- Y un cambio a través de una crítica constructiva, no politizada. Y sobre todo que tengan que aportarle al país y lo hagan desde sus diferentes espacios. Voy a la pausa, regresamos dialogando con la doctora Juliet Handal aquí en Al Banquillo. Y se da rendición de cuentas porque el dinero que se utiliza en esos presupuestos o en los proyectos debe ser de verdad. ¿Sabe qué me Yo preocupa? no veo por qué es tan difícil eso. Si un funcionario tiene la responsabilidad de manejar una cantidad de dinero. Ya estamos de regreso en Al Banquillo, dialogamos con la doctora Juliet Handal, presidenta de PANAL. Antes de hablar un poco sobre el rol, la expectativa que tienen desde la plataforma ciudadana con la Junta Nominadora, esta es la estructura que se definió a inicios de semana con entre los propios miembros de la Junta Nominadora. Se designó, o el sorteo designó al abogado Mario Urquía, representante del Colegio de Abogados de Honduras, como presidente, la señora María Elena Savillón Paz de las Centrales Obreras ostenta la secretaría, y el vocero de la Junta Nominadora es el abogado Carlos Padilla, representante del Poder Judicial o nominado por el Poder Judicial ante la Junta Nominadora. Ellos son los tres de repente que estarán más visibles a partir de este momento. El abogado Mario Urquía, que funge como presidente, la señora Mariana Savillón Paz, secretaria, y el abogado Carlos Padilla, el vocero de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. El Colegio de Abogados tiene la presidencia, pero al final son decisiones que deberán tomar en conjunto, ¿verdad? Claro. Lo ideal es que surjan el consenso, preferible no por mayoría, sino que surjan en conjunto los Pues 7 yo creo que miembros. fue por sorteo, ¿no? Sí, este fue por sorteo. Sí, este fue por entonces sorteo, mejor sí. que lo que estaba, porque antes ya se establecía claramente en la Antes hacían antigua campaña entre ellos, ley, apóyame para ser yo presidente. no, que la ley ya establecía que el Que el presidente de la presidente Junta de la- tenía que la ser Corte. el representante de la Corte Suprema de Justicia. Son, como usted sabe, 7 instituciones y llevaba la presidencia, pero yo tuve la experiencia de formar parte de la primera Junta Nominadora cuando se cambió el mecanismo de elección de los candidatos, o mejor dicho, los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Y de verdad, cuando existe respeto y confianza entre los miembros, pues se trata de hacer el mejor trabajo posible, pero antes era por consenso, Sí. es decir, quienes la mayoría, como usted decía, pues se ponían de acuerdo y elegían. Pero en el caso de la presidencia lo tenía siempre la Corte Suprema de Justicia, pero eso se cambió, creo, pienso, y lo veo así, y lo vemos muchísima gente, es que hay un avance al haberse aprobado una nueva ley de Junta Nominadora, y yo lo digo, hay un avance tomando en cuenta lo que contenía la primera ley. Ujú. Y es que en esta ley se establece claramente una veeduría. O sea, tienen que publicar todo. Sí, ellos Tienen que dar cuenta de sus acciones. Tienen que informar a la gente. Tienen que escoger a la gente por las calificaciones y estrictas. Y también ya no, al entregar antes en la ley antigua las 45, el listado de 45 candidatos o más, o sea, ya no continuaba la Junta Nominadora. Pero esta vez sí, la ley permite que estén unos días más para que rindan cuentas. Y todo debe ser publicado. Y si hay dudas, tienen que dar explicaciones. Ya eso es un avance. Ahora, lo que es la parte política, eso es soñar, porque miren, eso va al Congreso. Sí. Es una institución eminentemente política. Al final ellos van a Eso es decidir. soñar. En todas partes del mundo está el ingrediente político. Claro que antes ya nosotros, los hondureños, nos habíamos acostumbrado
a que el que tuviera mayoría en resultados de una elección, ¿verdad?, general, se llevaba a la Corte. Y ahí no había discusión, nadie dudaba. No. Ahora, pues se 8 y quiso 7, mejorar para despolitizar, decían, pero eso es, como le digo, Pero- soñar, porque al final, ¿quiénes eligen? Ahorita, si usted se da cuenta, ningún partido en particular puede decir, yo voy a escoger a la mayoría de los que quiero, a los que quiera. Tienen que negociar, definitivamente, pero si la Junta Nominadora ha hecho un buen trabajo y hace un buen trabajo y escoge lo mejor de lo mejor, porque si hay talentos en Honduras, entonces no importa si se pusieran de acuerdo o no, o negocian. Lo malo es que cuando negocian para determinados proyectos particulares y o para para corrupción. decir, bueno, este tiene que entrar porque tiene que Sí. entrar al margen de que tenga o no las Y que se calificaciones. sientan comprometidos. Exactamente. Y que Ahí se es donde sientan- creo que la Junta Nominadora no debe de permitir eso. Así es. Ellos ahorita tienen, como dicen, el sartén por la mano. Sí. Y nosotros confiamos en que actúen con la mayor responsabilidad, con la mayor conciencia de que el pueblo, de que la ciudadanía está pendiente de ese proceso, del trabajo que van a hacer. Yo creo que más que nunca. Yo creo que son las crisis que hemos venido enfrentando, la falta de confianza, de credibilidad, de institucionalidad, el desprestigio de algunas instituciones, Totalmente. que hace que la gente esté más volcada, las injusticias que se han tenido también, los escándalos que quedan en No, nada. y Entonces ¿sabe la qué? gente está pendiente y la comunidad internacional También. también. Entonces, Y más el que nunca, yo antecedente- creo en la historia de las juntas nominadoras que hemos tenido. Y el antecedente de la forma en cómo se eligió la actual Corte Suprema de Justicia. Así es. O sea, que tenemos ese antecedente y el país no puede volver a pasar por un proceso de escogencia de magistrados de más de un mes, Sí. que trascendió incluso el periodo que debía tener la Corte Suprema anterior, porque no salían los que los partidos querían que salieran. Eso es lo que ha generado la desconfianza y la desesperanza, porque aún todavía dice la gente, no, si eso ya está arreglado, si eso está, pero demos la oportunidad y vigilemos y pidamos cuentas. El hecho de que Entonces, sean no hay que autopropuestos, cansarnos. el hecho de que sean autopropuestos da cierta garantía. El hecho de que sean autopropuestos, pues yo creo que tienen el derecho y la ley lo permite, pero lo importante es el trabajo que haga la Junta Nominadora. Porque si usted es autopropuesto, porque alguien le dijo, proponete, Pues que ahí sí, te yo vamos creo a que poner, entonces esa es otra cosa. Pero si hacen un buen trabajo, no importa que sean, si reúnen los requisitos, aunque sean autopropuestos, pues, o sea, y los reúnen y se comprometen, porque yo creo que ahora más que nunca, y espero no equivocarme, vamos a estar muy pendientes. Por lo menos PANAL estaremos pendientes y pediremos cuentas en la medida que veamos que algo no anda bien. Y esa presión social, más la responsabilidad que tienen los miembros de Junta Nominadora, puede hacer la diferencia. No hay que perder la esperanza. Yo creo que todo pasa por escoger los 45 mejores. Así es. Porque si al final los Así es. 45 que están, al margen de que tengan o no afinidad Vínculos, política, sí. porque difícilmente usted va a encontrar Eso no. un profesional que no tenga afinidad O que tenga o que simpatías. tenga simpatía política. Exacto. Difícilmente. Pero si está entre los 45 mejor evaluados y si se respeta la rúbrica de calificación. Y yo si creo que son usted- decentes y honestos, ¿por Usted qué le no? deja al Congreso una tarea difícil. Pues. Claro. Al final, si van a escoger 15 dentro de esos 45, pero si Así fueron los es. mejor evaluados, dice uno, bueno, está bien. Y si hay una ciudadanía fortalecida, activa, pues yo creo que se va a tener mayor respeto, porque lo que hemos vivido por mucho tiempo es que la ciudadanía decía una cosa, las organizaciones decían esto y no importaba la opinión de la gente. Por eso es que la desesperanza y mejor se van, porque encima no encuentran empleo, porque encima no hay oportunidades, porque no tienen ni a veces ni las necesidades básicas de salud, de educación. Entonces, de verdad, no es fácil gobernar un país en las condiciones en que estamos, pero no es imposible. Y lo que tenemos que entender es que debe ser poco a poco si se van haciendo las cosas bien y se da rendición de cuentas, porque el dinero que se utiliza en esos
presupuestos o en los proyectos. Debe ser de verdad. ¿Sabe Yo, qué me yo no, preocupa? no veo por qué es tan difícil eso. Si un funcionario tiene la responsabilidad de manejar una cantidad de dinero, que sabemos que son recursos limitados, porque aquí no vivimos en bonanza, el país lo necesita, y más en estos tiempos que a nivel mundial hay problemas de inflación que ha impactado, más bien todavía no lo hemos sentido como en otros países del mundo que han recurrido, y los economistas del mundo están preocupados. Mira Estados Unidos para detener la inflación, ¿qué hizo? Subir los intereses, pero también hay expertos que dicen que al subir los intereses allá, eso tiene un impacto negativo en el resto de los países que dependemos. Bueno, lo iremos viendo, pero lo importante es que se haga la tarea de lo mejor posible en cada uno de los países. ¿Y sabe qué es lo que me preocupa a mí con este proceso? Que de repente no existe el consenso entre los partidos por a quiénes van a elegir. Y que tengamos que pasar por una Ojalá situación que similar a no, la porque anterior no podemos porque ya. eso genera incertidumbre Ya también no se va a social. tolerar más. Es importante más bien revertir esa migración. O sea, como le digo, ahorita hay que ver, hay que dar oportunidades de ver resultados, pero sí, ya hay mucho problema y es importante que lo prioritario se solucione. Entonces, sobre todo el tema de la corrupción y de la impunidad. ¿Cuántos recursos no se han ido? Decían que aquí se perdían en corrupción 50.000 millones al año, que se lo llevaba la corrupción. Entonces, todo eso, qué injusticia cuando vemos hospitales, cuando vemos y la vivimos, la calamidad en que se encontró la pandemia a nuestro país. Y ustedes que dieron seguimiento muy de cerca en un programa que usted dirige, se puede dar cuenta la calamidad que se vivió durante la pandemia, la falta. Hace poco un experto en el mundo decía que se habían producido 11 millones de muertes en el mundo porque muchos países no atendieron a tiempo y administraron bien la pandemia, y entonces que más bien, claro, siempre iban a resultar muertos, pero ellos calculaban que deberían haber muerto 7 millones, que es una barbaridad también, porque qué terrible fue, porque están investigando el tema de dónde se originó toda esa pandemia, si fue de un mercado en Wuhan o si fue de un laboratorio. Todavía han adelantado ya los estudios, pero bueno, lo siguen estudiando. Y lo lamentable es que la tardanza en la forma que se administró, que cobró tantas muertes y tan triste, y que también impactó enormemente en la economía junto a otros desastres naturales, especialmente en Honduras, que hemos tenido. Entonces yo creo que todo eso nos debe de llamar a la conciencia, yo creo. Y en lo particular me di cuenta cuando estábamos viviendo los momentos más difíciles de la pandemia, cuando estábamos encerrados y todo, y lo que sucedió y lo que sucedía en el mundo, cómo se vino la economía abajo, cómo aquí también nos damos cuenta que somos tan frágiles. Es un hilito que fácilmente se rompe. Con mayor razón, entonces, tenemos que tener lecciones aprendidas y actuar de otra manera. Sí, pero veo que las actuaciones a veces parece que no hubiera pasado nada. El país no puede Así volver a somos. pasar por situaciones complejas como las Tenemos que ha que vivido. estar listos para Hay que estar eso. listos hay que estar listos. Voy a la última pausa, regresamos para dialogar con la doctora Juliet Handal sobre la Sisi, expectativas con la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Una propuesta para evitar que se cometan los mismos errores que hicieron que saliera la MASI de Honduras, la Sisi El Salvador, la Sisi Guatemala, y que no se cometieran los mismos errores. Estamos de regreso en Al Banquillo. La doctora Juliet Handal nos acompaña, presidenta de PANAL, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Usted decía al inicio del programa que ni modo, tenemos que ir a buscar ayuda extranjera, ayuda internacional para que nos vengan a hacer el trabajo que aquí deberíamos de hacer con el tema de acceso a la justicia. La Sisi para Honduras prácticamente dejó de ser una elección, necesita ser una realidad. Así es, y es por eso que se volvió una voluntad política y el gobierno, ante el anhelo de la gente, solicitó a Naciones Unidas la venida de una comisión anticorrupción y antiimpunidad. Pero es bien importante que se creen las condiciones para eso. PANAL ha venido participando en la ACTJ, que es la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia. Fuimos invitados a participar con más de 29 organizaciones, incluidas el COEP, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, organizaciones de mujeres, organizaciones muy importantes en el país, Codefagol, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Facultad de Sociología y todo. Y entonces cuando fuimos invitados a la primera reunión era con expertos fiscales, expertos internacionales y exfiscales que formaron parte de CICI Guatemala, de CICI El Salvador y de MASI Honduras, fiscales, que estaban preparando, ya habían adelantado un poco porque nosotros entramos ya a la segunda o tercera reunión, una propuesta para evitar que se cometan los mismos errores que hicieron que saliera la MASI de Honduras, la CICI El Salvador, la CICI Guatemala, y que no se cometieran los mismos errores. Y fueron precisamente quienes formaban parte de esas comisiones los que elaboraron propuestas y dieron recomendaciones. Es así que esa propuesta nosotros la dimos a conocer a Transparencia, la presentamos al Congreso también. O sea, conscientes, trabajamos sobre una propuesta que ya sobre lo que se conocía de cómo funcionan estas comisiones antiimpunidad. Entonces, pero nos dimos cuenta también que de nada sirve la mejor comisión antiimpunidad blindada para poder hacer las investigaciones necesarias si no había una Corte Suprema de Justicia. En eso apareció el tema de la elección de magistrados. Pero también en esa propuesta que nosotros hicimos apuntamos la gran importancia que tiene que esa nueva comisión anticorrupción, llámese como se quiera, así, sí, y así se va a llamar, entiendo yo, porque hay voluntad también de Naciones Unidas de venir. De hecho, nos reunimos con la comisión exploratoria que vino, se reunió con la articulación, les presentamos la propuesta. También lo que más pedimos es también que existan las condiciones, y sabemos que para que existan las condiciones y cuando la Comisión Técnica de Naciones Unidas venga aquí a revisar las condiciones, para que no vengan, o sea, para que la instalación de los resultados, también es necesario revisar algunas leyes, derogar otras, crear otras. De hecho, usted se acuerda la MASI cómo pedía el vocero de la MASI, Jiménez Mayor, que se aprobaran algunas leyes de testigo protegido, sí, creo que era. Cooperación eficaz, de colaboración sí, cooperación eficaz. Y entonces, si no existen esas condiciones, no nos engañemos, Naciones Unidas no va a venir. Y lo más importante es que debe haber independencia en la CICI y también imparcialidad. Y eso sabemos para hacer y tener la fortaleza para hacer las investigaciones. Pero también necesitamos que cuando se hagan las denuncias y las investigaciones haya un poder judicial sólido y una fiscalía que lleve a cabo las investigaciones o lo que haga falta para hacer condenas si es que las hay. El éxito de la CICI va a depender
de una nueva Corte Suprema de Justicia bien Exacto. electa Exacto. y de un Ministerio Público diferente. Exacto. Si no tenemos eso, ¿de qué sirve? Pueden venir los mejores fiscales del mundo, con las mejores condiciones, están las leyes, pero allá topa si no es así. Entonces, por eso la importancia, y nosotros nos dedicamos un poco también a la propuesta o a vigilar y participamos bastante, hicimos propuesta basada en la propuesta que había hecho el Ministerio de Transparencia y agregamos algunas cosas que sentíamos que hacían falta como articulación, se la llevamos a los miembros de la Comisión Dictaminadora del Congreso Nacional, llevamos esa propuesta y puedo decirle que en un 90% se tomó en cuenta esa propuesta que hicimos. Lastimosamente generó muchas dudas, la forma en que se manejó, porque si se sabía que era inconstitucional el tema de pertenecer a un partido político, no, todo lo que se generó, ¿se acuerda? Se pudo haber evitado, porque si ya se sabía que era inconstitucional, pues al Pleno no debería haber llegado, porque eso generó mucha pérdida de tiempo, muchas dudas, pero bueno, ahí está, salió una ley de junta nominadora que al final muchos que criticaron al principio se dieron cuenta al examinarla que sí tenía cosas positivas, como eso de publicar cada paso. Y como le digo, viéndola, y en lo particular, pienso que es un avance si comparo lo que había Con lo que había, como ley cuando participé en la junta nominadora, lo que había. Ojalá hubiéramos tenido una guía de estándares internacionales que están establecidos ahí para ser tomados en cuenta, que eso lo aportó Naciones Unidas. Hemos tenido reuniones con Naciones Unidas también, les presentamos la propuesta y hemos sido, creo yo, de alguna manera escuchados porque nos tomaron en cuenta para cuando vino la comisión exploratoria y nos escucharon de lo que queríamos, de lo que había pasado, de lo que pretendemos que pase. Y ese acompañamiento sin duda alguna es importante. Claro. Yo le agradezco de verdad que haya aceptado dialogar con nosotros aquí sobre estos temas. Seguramente se nos quedan más, pero dejamos como la expectativa, el panorama abierto y que lo que venga sea labor de veeduría, que es importante. Claro, eso es bien importante, está establecido en la nueva ley y las publicaciones, eso es bien importante también. Y quiero agradecerle yo también la oportunidad de dar a conocer lo que nos proponemos dentro de PANAL y vamos a seguir haciendo. Y como dicen, que Dios nos ilumine y que cada día los hondureños estemos más conscientes de la participación, que no debemos de ser indiferentes, Que se incorporen sobre todo, más gente, que se incorporen más, sobre todo los jóvenes, que no se nos vayan, y esperamos en Dios que una vez, si es que logramos el sueño de tener justicia en el país o que se administre mejor la justicia, porque mire, nuestras cárceles están llenas de gente hacinada. ¿Por qué? Hasta por un delito pequeño está ahí, entonces hay una deuda judicial enorme y hay una impunidad enorme también por otro lado. Entonces, ojalá podamos lograr, y hay que soñar, decía alguien, que soñar es una utopía, pero la utopía es la inteligencia de los sueños. Pero ese sueño hay que llevarlo a la acción. Exacto que sí, pero si no participamos y solo soñamos, por eso decía, si solo soñamos que nos van a venir las cosas y nos van a caer del cielo, entonces no tenemos derecho ni a opinar. Del cielo solo cae lluvia. Ni a opinar. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Juliet Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La doctora Handal también fue secretaria de Estado en los despachos de industria en el gobierno de don Ricardo Maduro y es actualmente presidenta de la plataforma ciudadana PANAL. Recién han cumplido 2 años de incidencia política y social en el país, hablando sobre estas expectativas de cara a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la incidencia social y, por supuesto, la Comisión contra la Impunidad en Honduras. Gracias por su sintonía y nos encontramos en la próxima aquí en Al Banquillo por TSI.